Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Como siempre estamos aquí en el Plato 2 de Popular TV para llevarte a casa el fútbol base gallego. Hoy es el último programa de la temporada, el último programa de Chute y Gol. Decirte que hoy también vamos a proceder aquí en el Plató a extraer los ganadores del concurso que llevamos prometiendo hace semanas. El concurso, el primer premio será esta bici de la mano de Biciocon, esta bicicleta como la que usa en la actualidad Froome en el Tour de Francia, parecidos en la broma. Y como segundo premio tenemos la casita de fin de semana, un fin de semana de turismo rural en Rivadavia, con el complemento de as termas de Prisigueiro para que te puedas relajar. Como digo, último programa de Chute y Gol, ha sido una temporada larga, han sido 32 y hoy 33 programas, que no es poco. Quiero agradecer a los clubes de Galicia que han colaborado con Chute y Gol, los cuales hoy, esos clubes que han colaborado, los vamos a ver aquí debajo, no ahora en este momento, sino durante los partidos. Todos los equipos que han colaborado con Chute y Gol de las federaciones de la Liga Gallega van a figurar aquí debajo. A todos ellos tengo que darle las más expresivas gracias por confiar en nosotros, por confiar en Chute y Gol. Vamos a comenzar el último programa ofreciéndote un vídeo peculiar, un vídeo especial realizado por nuestro editor Choupizo. Un vídeo inusual, un vídeo distinto. Es aquellas jugadas, aquellos tiros en la portería que escupe, que repele la madera o el poste. Los goles que no entran. Un trabajo de Choupizo como de despedida aquí en plan Remember de Chuta y Gol. Como siempre, nos mueve la pasión. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What a mind to rhyme and to hype, it feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Hold on a minute, just fall on back, let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this with others making records that just don't hit? I tour around the world, from London to the Bay. It's hammer, go, hammer, empty hammer, yo, hammer, and the rest can go and play. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Yeah. You can't touch this. I told you. You can't touch this.
placer estar aquí contigo a lo largo de la temporada presentando el programa de fútbol base gallego. Por cierto, reitero que lo he dicho muchísimas veces, podemos presumir de ser el único programa dedicado al fútbol base a nivel nacional. Quiero agradecer a esos padres, madres, abuelos, aficionados al fútbol base que nos han apoyado y siempre nos dan ese empujón para seguir adelante. Hoy vamos a acabar el programa, vamos a acabar la temporada con el programa de hoy, digo, de Chute y Gol, dándote algunas finales del torneo Vigo Cup 2013 en Vigo. Las finales han sido jugadas en el estadio de Balaídos en hierba natural. Con una sola cámara no se pueden grabar las sub-7, sub-8, sub-10, etc. Entonces hemos grabado las más relevantes. Decirte, por cierto, que en la final de sub-16 hay un detalle inusual, inédito en el mundo del fútbol. Eso va a ser hacia el final del programa. No te lo pierdas, te lo recomiendo. Es un detalle que hay que ver para creer. Primera semifinal, Coruso Areosa en sub-8, en Chute y Gol, Vigo Cup 2013. Cervecería Tapería La Maestra te ofrece esta final. Muy buenos días, estamos en el estadio de Balaídos en Vigo para asistir a la primera final de la Vigo Cup 2013, categoría sub-8 entre Coruso y Areosa. Saludan los participantes desde el centro del campo, se saludan también entre ellos y, como digo, primera final de la Vigo Cup. Tenemos a los capitanes. Comienza el partido. El Coruso, como es habitual, con pantalón blanco y camiseta verde, conduciendo aquí la pelota en el centro del campo. Este número 11 intenta zafarse, juega la pelota con un compañero, balón hacia la portería, balón fuera. Final sub-8, Coruso Areosa. Coruso Areosa, nos quedamos sin voz. En la Vigo Cup 2013, un lanzamiento tímido a puerta por parte de la Areosa. Saca un córner Areosa, evita y sacude la pelota, el cuero del área y el peligro. El jugador del Coruso recupera el Areosa, a punto con un lanzamiento a portería, 0-0 en el marcador. Final Vigo Cup 2013 en Vigo. Jugando el Areosa, buena intervención a este disparo del número 7 del Areosa, como siempre aquí en Chute y Gol. Hoy es el último programa, estamos viendo en pantalla ahora mismo, ahí con el printer que se va moviendo y pasando, aquellos clubes de Galicia que han colaborado con Chute y Gol. Muchas gracias a todos los equipos. Primer gol de la mañana a cargo del Coruso, que vence por 1-0 en esta final contra el Areosa. Decir que estamos viendo la repe de este gol y están pasando ahí en pantalla. Golazo 5 estrellas del Areosa, que logra el empate en un disparo lejano. Empate a unos. Los equipos, por tercera vez digo, que están pasando, que son los clubes de Galicia que han colaborado con Chute y Gol. Si alguien echa en falta algún club, es que no ha querido oportuno colaborar con nosotros. Es el segundo gol del Areosa. Ahora vence 2-1 al Coruso en esta final absoluta de la Vigo Cup en Vigo 2013. Con niños de 8 años o inferior a esta edad jugando el Coruso. Ahora aquí se va muy bien de dos, busca la portería, jugada 5 estrellas, como a mí me gusta de este mega crack del Coruso. Un niño que promete, es el número 20. Le conocemos de otros programas, con caridad, con tesón, con fuerza, con decisión. Toma la pelota y es un gol, como digo, para el Coruso. Busca el Areosa ahora, buscando, y lo consigue en este nuevo gol que le da alas para llevarse el triunfo absoluto en esta categoría sub-8 de la Vigo Cup. Falta, balón parado que golpea el jugador del Areosa. Saca el cuero como pueda y un defensor recupera el Areosa de fuera del área. Combina con el compañero que de cabeza consigue un nuevo gol. Vence el Areosa al Coruso en esta final sub-8. Alegría, se agrupan todos los niños del Areosa con su entrenador. Como vemos aquí en la repe, peina con la cabeza del cuero y establece un nuevo gol
que amplía el marcador. Estamos en la segunda mitad, busca fortuna desde lejos, buena intervención del portero del Coruso que saca la pelota hacia adelante. Estamos en Chute y Gol, último programa de la temporada en Popular TV. Como siempre, nos mueve la pasión viendo estos goles, como el que acaba de conseguir de nuevo el Areosa. La cosa está complicada para el equipo verde, que va perdiendo con una desventaja ya de 2 o 3 goles en el marcador. Sigue atacando el Areosa de Comesaña. Balón arriba alto. Este es el mega crack del Coruso, que digo que a mí a nivel personal me encanta este jugador. Ahí lo vemos en pantalla. Buena salida del portero del Areosa, pero finalmente llega el número 9 y consigue introducir la pelota dentro de la portería. Es el nuevo gol que acorta distancias para el equipo verde del Coruso de fútbol en esta final de Sub-8 de la Vigo Cup 2013, jugada en Balaídos, en Vigo. Por cierto, en la mañana del pasado domingo, con 37-38 grados de calor, y eso que esta final era a las 10 de la mañana, pero las posteriores a cousa estaba que ardía. Llegando a los momentos finales, se va a proclamar campeón aquí el Areosa de la categoría de Sub-8 frente al Coruso, el equipo verde. Este torneo de la Vigo Cup, que se juega siempre en la primera semana del mes de julio y que siempre coincide, como es habitual, con unas temperaturas elevadas, muy elevadas, y también los equipos muy cansados ya de haber jugado durante toda la temporada. Disparo aquí del Areosa. Golpea aquí un córner que lo bota y muy bien de cabeza consigue el sexto y definitivo gol para el equipo azul y blanco del Comesaña del Areosa, vencedor, enhorabuena, de esta final Vigo Cup 2013. Alegría mayúscula, como vemos, como es habitual, de los niños, saltando y exaltando todo lo que llevan dentro por este triunfo, y también ahí la colegiada. Enhorabuena al Areosa. En Vigo, cervecería, tapería La Maestra, todas las marcas nacionales y de importación. Degústalas en un ambiente agradable, único, como en casa. Distintos espacios, interior, exterior. Prueba nuestras hamburguesas con salsas y pan americano de máxima calidad. El mundo de la cerveza en Vigo tiene nombre: La Maestra, en Doctor Carracido, 142, esquina Martínez Garrido. La Maestra, en Vigo, un mundo de cerveza. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Lacheiro 17. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same.
Queres ter a cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e desfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Seguimos aquí ofreciéndote el último programa, la última entrega de Chute Gol a través de Popular TV en esta temporada. Estamos felices de estar aquí una vez más, aunque sea la última, para poder descansar, igual que tienen que descansar todos los megacracks del fútbol base gallego, que son casi 70.000 niños federados. Seguimos con otra final de la Vigo Cup en Vigo, allí en Balaídos. Es la semifinal de Sub-12 entre el Celta y el Coruxo. Decir que el Celta se ha tomado la revancha del campeonato gallego endosándole 9 goles al Coruxo. Como siempre, fútbol de quilates, jugadas 5 estrellas, Vigo Cup, Sub-12 final, Celta-Coruxo. Cervecería Tapería La Maestra te ofrece esta final. Saltan al terreno de juego de Balaídos en Vigo los dos equipos de la categoría Sub-12 que van a disputar la gran final de la Vigo Cup 2013. Son el Coruxo por una parte y el Celta por otra. Decir que el Coruxo es el campeón gallego absoluto en categoría Levín y que el Celta no logrará en aquel programa en Monforte de la previa clasificarse para la fase final que, como digo y reitero, ganó el Coruxo el pasado fin de semana. Tenemos ahí a Johannes y a Antonio, capitanes de las dos escuadras, y a buen seguro que el Celta viene ahora con ganas de revancha. Vamos a ver qué pasa. Final, Sub-12, Celta-Coruxo. Va a sacar del centro el Coruxo. Ahí tenemos a este niño megacrack del Coruxo jugando con Dani en la parte derecha, combina con Yadko, balón perdido finalmente. Mete Tonio la cabeza, se la juega aquí con un niño del Celta. Esta final, Sub-12, Vigo Cup 2013, controla a Johannes en banda izquierda, la pisa, la esconde, juega para atrás para un compañero, muy bien combinando el Celta con calidad. En este partido intenta hacer una floritura a Johannes de tacón, finalmente le cae el balón, lo aprovecha y consigue el primer gol para el Celta en esta final. Celta 1, Coruxo 0. Decir que el Celta estaba mermado con algunos jugadores por estar participando en un torneo en la fase final del campeonato gallego. Con esto no quiero decir ni desmerecer que el Coruxo fuera merecedor, como digo, ni mucho menos, claro que lo es, como vencedor gallego. Segundo gol del Celta aquí ahora el Coruxo en esta final de la Vigo Cup en categoría alevín. Tiro desde la derecha, tiro raso seco. El Coruxo de momento no se aproxima ni se acerca a la portería del Celta. Buena combinación ahora aquí. Recupera otro jugador del Celta, es el 3-0 en un balón que pisó aquí un defensor del Coruxo y ha tenido suerte el delantero del Celta para recuperarlo y conseguir el 3-0. De momento vemos un 4-0. Es un repaso entre comillas y con cariño para el Coruxo en toda regla por parte del Celta. Decir que los niños están ya muy cansados de jugar en toda la temporada, que el Celta tiene una plantilla más amplia y el Celta es el Celta. Buscando el Coruxo, el primer tiro a puerta, tiro flojo, sin problemas para el portero. Buscaba ahí ahora Caché de alargarse y marcharse. Combina el Celta aquí. De nuevo otro gol y esto está todo ya decidido. Va a llevarse la copa como vencedor de Vigo Cup con total seguridad el Real Club Celta de Vigo sobre el Coruxo en la categoría Sub-12. Ocasión ahora aquí para Jorge en un mano a mano con el portero, pero el portero evitó que el balón, el cuero, penetrara en la portería. Seguimos con el segundo tiempo, un nuevo gol del Celta. Decir que el partido ha quedado con un resultado, como hemos podido ver,
en la cabecera de 9-0, y aquí en Chute y Gol no nos gusta machacar al rival y damos 5 o 6 goles, que ya son bastantes, de los que ha logrado el Celta en esta final Vigo Cup 2013. Johannes combinando ahora aquí para Noack, dos niños que sobresalen por su técnica y por su juego en el fútbol base gallego. Buscaba Dani ahora ahí sorprender al portero. Esto finaliza, victoria del Real Club Celta, que ha tomado la iniciativa del juego y también con una abultada victoria de goles, y se ha tomado quizás, como digo, entre comillas, la revancha de ese campeonato gallego. Enhorabuena al Celta, que ahí les vemos felicitando y celebrándolo con sus padres en la grada. Seguimos aquí en el Plató 2 de Popular Televisión. Me gusta llevarte el fútbol base gallego ahí a tu hogar, a tu casa. Me apasiona, igual que le apasiona a papá, a mamá, al abuelo, y también que a ti te apasiona Mega Crack. Quiero recordarte, voy a hacer un remember hoy aquí. Vamos a hacer un vídeo, mejor dicho, ya está hecho. Voy a ofrecerte un vídeo remember del torneo de Carballo para recordar los mejores momentos del torneo Luis Calvo Sanz, en colaboración con la firma comercial Conservas Calvo. Vídeo de Carballo, David Calviño. Cuando quieras, pinchamos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. You and I were beautiful like diamonds in the sky. I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. We're beautiful like diamonds in the sky. I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
bright like a diamond. En Vigo, cervecería, tapería La Maestra, todas las marcas nacionales y de importación. Degústalas en un ambiente agradable, único, como en casa. Distintos espacios, interior, exterior. Prueba nuestras hamburguesas con salsas y pan americano de máxima calidad. El mundo de la cerveza en Vigo tiene nombre, La Maestra, en Doctor Carracido, 142, esquina Martínez Garrido. La Maestra, en Vigo, un mundo de cerveza. Vamos a ofrecerte ahora la tercera semifinal de la Vigo Cup, categoría sub-14, Vigo Cup jugada el pasado domingo, las finales en el propio estadio de Balaídos. Recordarte ahora aquí que en el programa de hoy, hacia el final, vamos a proceder y vamos a conocer los ganadores de nuestro concurso. No te vayas de ahí de la pantalla de la imagen, debes seguir Chute y Gol, porque cualquier espectador o telespectador que haya participado puede ser el ganador. Es la final de sub-14, juega el Areosa, un club que habitualmente gana muchas finales en el Vigo Cup, contra el Santamariña de Cabral, un partido que promete. Cervecería Tapería La Maestra te ofrece esta final. Es ahora la final de una categoría 5 estrellas, de una categoría que nos encanta a los aficionados al fútbol base, la categoría infantil, niños con 14 o menos de 14 años, numeroso público en la grada de Balaídos, a pesar de haber algunos asientos vacíos, pero es muy grande, pero había público. Es decir, que la temperatura ahora en este partido de infantil, jugado a las 12:30 de la mañana, es de 36 grados en Vigo. Estos niños del Santamariña que vemos de rojo en pantalla, que van a jugar la gran final contra el Areosa, un club habitual en las finales de categorías de la Vigo Cup, que siempre se lleva algún trofeo. Vamos a ver, juegan los de Cabral de rojo por banda derecha en el Balaídos, sub-14, categoría infantil, juega el Santamariña, combina aquí en corto con un compañero, se hace una cinta, se la pone para el delantero, vamos a ver encarar mano a mano al portero, fuera de juego. Era fuera de juego, así lo pita el árbitro, el colegiado de la contienda. Estamos en Chute y Gol. Es ahora Óscar de la Areosa por banda izquierda, penetra en el área, se le ha dado el último pase un poquito largo y ha evitado que pudiera rematar finalmente el portero del Santamariña. El Santamariña, equipo de nivel también como el Areosa de Vigo, que les conocemos habitual, se va muy bien por piernas y conduciendo la pelota, asistiendo por la banda derecha. Muy bien el portero del Areosa. Finalmente llega el primer gol a cargo del Santamariña. Vence el Santamariña al Areosa. Primer gol de los de Cabral en esta final infantil de la Vigo Cup 2013. No puede ser en otro lugar que no sea en Chute y Gol. Aquí tenemos para ti en exclusiva el último programa, las finales de la Vigo Cup. Primer gol del Santamariña con el Areosa. Ahí tenemos al fondo a Juan y a Loli. Juan de logística de Chute y Gol, el de polo verde, y la de abanico, su señora. Dado el calor que hacía, va ahora a plantarse de nuevo el Santamariña, le hace un recorte a defensa central, se va por fuerza, finalmente se la lleva, puede haber un empujón, llega un compañero del Areosa, evita el peligro, la recupera el Santamariña, a punto está de marcar el segundo gol en una jugada con tesón, con fuerza, con ilusión, con garra, como es habitual en los megacracks del fútbol base gallego, que no son menos que nadie. Tenemos buenas categorías, buen fútbol de nivel. Va ahora aquí el Areosa buscando, y es un remate sin consecuencias para el portero y para el equipo de Cabral del Santamariña. Estamos en la final infantil, final de la primera parte, con el resultado ya conocido de 1-1. Este es el balón oficial de la Vigo Cup. Comienza la segunda parte, sube la temperatura en Vigo. Estamos con una ola de calor en toda Galicia, en toda España, pero más en concreto en el sur de Galicia. Buscando ahora un córner que bota el Santamariña, remate de cabeza con calidad desde el pico del área pequeña de este jugador del Santa.
que se coloca con el resultado de Santa Mariña 2, Areosa. Buscando, 2-0 para el equipo de Cabral. El Areosa acostumbrado a ganar, buscando aquí ahora sorprender al portero, pega en el palo un trayazo desde 20 metros del lateral, el número 3 del Areosa, que a punto está de sorprender al portero del Santa Mariña. Se lamenta el niño diciendo que por muy poco, sigue jugando el Areosa aquí, los de Comesaña, buscando disparar, creo que es Óscar, tiro a la cruceta, 2 consecutivos que escupe la madera de la portería del Santa Mariña, con suerte para los de Cabral, que encara ahora aquí este delantero, finalmente no puede, juega desde atrás la pelota el Areosa, que pierde con el Santa Mariña en la finalísima de la Vigo Cup 2013, jugada en Balaídos con 36 grados de temperatura. No olvides que en el programa de hoy tenemos el concurso. Va ahora aquí el Santa Mariña, jugada de calidad que a corta distancia en el marcador por parte del Areosa de los niños de Comesaña. 2-1, todavía hay tiempo para lograr el empate o para ampliar la victoria al Santa Mariña en esta final infantil de la Vigo Cup 2013. Jugada de calidad con muy buena definición de este niño del Areosa. Este es Marcos, que habitualmente juega en cadete y hoy participa porque es infantil en esta gran final. Va el Areosa buscando por parte derecha el empate en esta finalísima. Muy bien, se va y Óscar, la cede para Marcos. Poco habitual este fallo de Marcos, que es un niño goleador, listo como un gallo. No ha tenido suerte, le ha caído quizás la pelota pie cambiado y no ha podido rematar. El partido está reñido, está disputado, como siempre en exclusiva aquí en Chute y Gol. Llega otro mega crack del Areosa, a punto uno por otro, no consiguen rematar, o lo hace el número 2, pero finalmente quizás se han estorbado. Este es Marcos, este niño de Mos, que a mí me gusta cómo juega y cómo se comporta en el fútbol base. Tenemos a Javi, portero del Areosa, público en la grada de Balaídos asistiendo a esta final. Va a acabar el partido, lo acaba así el colegiado con victoria del Santa Mariña. Enhorabuena para los de Cabral y a su presidente Chato. Se lamenta Javi, el portero del Comesaña. Otro año será alegría para el Santa Mariña. En Vigo, cervecería, tapería La Maestra, todas las marcas nacionales y de importación. Degústalas en un ambiente agradable, único, como en casa. Distintos espacios, interior, exterior. Prueba nuestras hamburguesas con salsas y pan americano de máxima calidad. De la cerveza en Vigo tiene nombre: La Maestra, en Doctor Carracido 142, esquina Martínez Garrido. La Maestra, en Vigo, un mundo de cerveza. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Sierra Joyeros. Desde hace 50 años, profesionalidad y prestigio van unidos a calidad y buen gusto. Alta joyería y relojería de marca. Desde hace 50 años, Sierra Joyeros. En Ourense, Paseo 22 y Santo Domingo 72. En Vigo, calle Pintor Lacheiro 17. Viciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Viciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same.
Buscaste la cociña dos teus soños? En Mascocina ocupámonos de todo. Medicións, planos, reformas, modernos, contemporáneos, rústicos. Poñemos a túa disposición o noso macroestudo. Aproveita esta promoción e disfruta dun exclusivo paseo virtual na nosa sala 3D, con máis de 30 ambientes e centos de electrodomésticos en exposición. Mascocina, a cociña que buscas. Me encanta ahora llevarte a casa otro remember, otro recuerdo de un torneo. Fue aquel torneo que dimos allá por el programa número 25-26, era el torneo del Belle en Orense, un torneo de prebenjamín y benjamín. Vamos a poner y a pincharte ahora en Chutigol para que recuerdes y veas aquellos momentos, aquellos instantes más valorados y más destacados de los megacracks. Vídeo Belle en Chutigol, como siempre, fútbol de quilates, jugadas y goles. 5 estrellas. Ofrecemos ahora en Chutigol en exclusiva la final, la más importante, entre comillas, dado que son ya los sub-16, estos chicos, estos megacracks, estos jugadores que ya son cadete de segundo año. Una final esta de sub-16 jugada por el Celta y como rival tiene a un grupo de jugadores del Pereiro de Vigo y del Valmiñor que hicieron y se unieron
para hacer un equipo que se llaman Clínicas Sanas. Es la primera vez que un equipo formado por amigos llega a una final. Pero lo más importante es lo que vamos a ver ahora durante el partido. El equipo Clínicas Sanas le hizo presencia, le hizo fuerza y se resistió para que el Celta tuviera complicaciones y llevarse la final de sub-16. De hecho, la cosa fue a penaltis, pero vamos a observar, vamos a ver cómo ha sido el desenlace de este partido. Atentos, atentos, que hay para todos. Cervecería Tapería La Maestra te ofrece esta final. Salen al césped de hierba natural embalaído los equipos del Celta de cadete sub-16, el equipo cadete de División de Honor del Celta contra el equipo Clínicas Sanas de Vigo, que se compone de jugadores del Pereiró y del Valmiñor. Vamos a ver qué pasa. En principio más conjuntado el equipo celeste, que han jugado la liga, se conocen desde pequeños habitualmente entre ellos, y el Celta es el Celta, pero hay que jugar el partido. Efectivamente, aunque conocemos el marcador, vamos a ver qué pasa. Saca de centro el Celta de Vigo contra Clínicas Sanas en la finalísima sub-16. 38 grados, amigos telespectadores, en el desarrollo de esta final de la Vigo Cup en Vigo el pasado domingo. 38-39, jugando el Celta, combinando aquí con un compañero, sale muy bien el portero del Clínica y evita el primer gol del Celta. La recupera aquí todavía este delantero del Celta, la juega para atrás, recupera y saca el peligro el cuero el defensor central del Clínica Sanas de Vigo. 0-0 en el marcador, queda lesionado el central del equipo Sanas. Recupera ahora aquí una jugada de ataque por parte del Celta, combinando aquí, le consigue llevarse la pelota de nuevo, busca un zapatazo cruzado lamiendo el poste derecho de la portería del Sanas, este delantero del Real Club Celta. Primer aviso del equipo celeste, juega ahora aquí Clínicas Sanas buscando, va a combinar, es Dani aquí, el uruguayo que juega en el Valmiñor, que se hace un autopase de tacón con calidad, me ha gustado, le apone, no hay nadie, una pena después de esa jugada que ha realizado. No sé si Dani es un compañero, está un poco lejos el campo para definir la posición. Quiero que era el número 9, que juega en el Valmiñor. Jugando el Celta ahora en una jugada de ataque en la finalísima sub-16. Este es el niño que jugó en su momento en el Santa Mariña, creo que se llama Bryce, que estuvo en el Villarreal y ahora juega en el Celta en cadete División de Honor. Va buscando ahora aquí este niño, buscando, de niño cadete. Busca un disparo, el Celta tiene complicaciones aunque llega con claridad para definir finalmente. Ataca ahora el Clínicas Sanas, la pone aquí para el delantero que corre solo, sin opositor del marcado. Vamos a ver qué hace, es un defensor, jugada de calidad, puesta con el exterior de la bota, al raso, al palo bajo del portero, que ha salido rozando la madera, y es una jugada 5 estrellas, la mejor del partido para el Clínicas Sanas. Viene el Celta, se le escapa el balón al portero, la recupera el delantero del Celta, a punto está, con suerte de conseguir, pero finalmente ha sacado el cuero la pelota a un defensor del Clínicas Sanas. Sigue el Celta a la carga, vamos a ver qué pasa. La pone aquí, control dentro del área por parte del extremo izquierdo del Celta. Busca, llega el segundo palo aquí. El compañero, nada puede hacer ya el portero. Y consigue este gol Bryce, este niño que te dije que estuvo en el Villarreal. Jugó desde pequeñito en el Santa Mariña. Y con este toque de calidad coloca el primer gol en el marcador. Celta 1, Clínicas Sanas 0. Va ahora aquí el Clínica buscando, juega atrás con la pelota. Estamos en la segunda mitad con un empate a uno. Es aquí ahora del uruguayo, sí señor, Daniel, que la pone por abajo este extremo del Valmiñor, que conocemos de chute y gol. Ha recepcionado una pelota fuera del área, conduce unos metros y la pica por abajo con maestría, con solvencia, donde no puede llegar el portero. Con calidad se pone contra todo pronóstico el Clínicas Sanas 2-1
por delante del Celta de Vigo, que está perdiendo en la final Vigo Cup 2013, sub-16, disparo lejano, quedan minutos todavía para que este marcador se pueda cambiar. Otra jugada, pugna aquí el número 10, luchador donde los haya, con caridad la pone para su compañero, recibe aquí Dani, a punto está, es una oportunidad mayúscula, se lamenta el uruguayo, le ha caído, lo ha botado mal el balón, se ha podido poner por delante con claridad el Clínica Sanas, que sigue jugando, le está dando muestras de cómo se juega el fútbol a todo un Celta, y es un gol 5 estrellas, un resultado contra pronóstico. El cadete División de Honor, el Celta sub-16, los niños pueden decir no nos creemos lo que pasa, también los espectadores y entrenadores, está la cosa ahí complicadilla, vamos a ver qué pasa, va el Celta por banda derecha, solo, la pone atrás, recepciona aquí un compañero, pega a un defensor, con mala fortuna para el equipo Clínica Sanas, engaña al portero y consigue el segundo gol. Es Yelko. Vemos la repetición. Alegría mayúscula del equipo celeste, que ha conseguido el empate, grita la grada, silba el graderío en Balaídos, no sé qué pasa con este empate del Celta. Reclama el banquillo del equipo Clínica Sanas de que tiene 12 jugadores el Celta y que ha logrado el segundo gol, el del empate, con 12 jugadores. Como vemos en pantalla, 12 jugadores del Celta de Vigo más el portero. O sea que estaba jugando con 12 el Celta y ha logrado el empate. No lo ha visto ni el colegiado ni los líneas, y el final del partido es empate a 2. Vamos al lanzamiento de penaltis para ver quién es el ganador absoluto de esta Vigo Cup 2013. Lanza Clínica por medio del uruguayo, que consigue su primer gol, Dani, gol del Clínica. Va a hacerlo el Celta, que ha logrado el empate in extremis, en principio sin que el árbitro supiera nada, con 12 jugadores en el terreno de juego. Lanza ahora el Clínica, marcando también el segundo gol. Lanza el Celta el segundo lanzamiento, lo consigue también. Lo va a hacer el Clínica ahora, tercer gol también a cargo de este mega crack que juega en el Valmiñor, que consigue el tercer gol. Lo va a hacer ahora Yelko, creo que se llama este niño del Celta. Cadete División de Honor, 3-3. Los nervios a flor de piel, va a lanzar el portero del Clínica. Atención, consigue con maestría, con absoluta frialdad este gol. El portero del Clínica Sanas. Lanzamiento ahora del Real Club Celta. Es el cuarto lanzamiento para conocer el vencedor absoluto de la Vigo Cup 2013 en Vigo, con 39 grados de temperatura. Lanza el megacrack del Celta, 4-4. Queda un lanzamiento, ahora lo hace el Clínica. Parada del portero del Celta. Victoria para el equipo celeste. Se lamenta este niño del Clínicas por errar en este lanzamiento. Como siempre digo, también falla Messi, Cristiano Ronaldo y ahora el otro que está de moda, Neymar. Enhorabuena al Celta. Esto ha sido Chute y Gol con fútbol de quilates desde Balaídos. En Vigo, cervecería Tapería La Maestra, todas las marcas nacionales y de importación. Degústalas en un ambiente agradable, único, como en casa. Distintos espacios, interior, exterior. Prueba nuestras hamburguesas con salsas y pan americano de máxima calidad. El mundo de la cerveza en Vigo tiene nombre: La Maestra.
en Doctor Carracido, 142, esquina Martínez Garrido. La Maestra, en Vigo, un mundo de cerveza. Miles de goles, cientos de partidos, horas y horas de trabajo a lo largo de una temporada para haber llegado a tu casa a través de Popular TV toda la temporada con este humilde espacio deportivo. Decirte que vamos ahora también a premiar y a satisfacer la curiosidad y también el toque sentimental de aquellos niños que participaron en el torneo de la LIN en Semana Santa, un torneo de categoría infantil, un vídeo musical con los mejores instantes, el mejor recuerdo del torneo de la LIN. Este Remember, con pasión, chute y gol. Para ti, Megacrack. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 We're beautiful like diamonds in the sky. Lo mejor del fútbol base, chuta y gol. The warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. We're beautiful like diamonds in the sky. I do, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky
like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah. Shine bright like a diamond.
Miro para... Chute y Gol va a llevar a cabo lo que ha prometido a lo largo de la temporada. Vamos a proceder a este sorteo. Tenemos aquí todas las papeletas, como vemos aquí en pantalla, de todas las personas que han votado los goles de la jornada o aquellas otras personas que han pinchado en me gusta en nuestra página Facebook. Hay que decir una cosa muy importante, que cada persona que, por ejemplo, ha votado 10 veces, 10 días, tiene aquí dentro 10 nombres de las veces que lo ha hecho. Con esto quiero decir que si en la primera extracción de un papelito sacamos un papel que pone Antonio Pérez y se lleva la bici, luego para el segundo premio, si vuelve a salir Antonio Pérez, no vale, ya se lleva un regalo, entonces procederemos a extraer una nueva papeleta. Entonces, para este tema del concurso va a colaborar, porque así Chute y Gol, yo personalmente como director, le he pedido a Ana Escrigas, que es la directora y presentadora del programa Once por Ti aquí en Popular TV, que colabore conmigo para proceder al concurso y vamos a llamar. Ana, buenas tardes, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Una chica guapa, no hace falta que lo diga yo porque ya se ve ahí en pantalla. Ella tiene un programa aquí en Popular TV, Once por Ti. Como digo, Ana, por cierto, el programa de Once por Ti, ¿cómo va la cosa? Bueno, hoy nos despedimos también de Once por Ti, al igual que Chute y Gol. Es un programa de temática social y solidaria y a lo largo de 3 años pues hemos presentado así iniciativas solidarias que se dan en Galicia. Hemos hablado con múltiples ONGs, con voluntarios, etcétera, etcétera, un poco pues para acercar la acción social gallega, ¿no?, a todos los espectadores. Muy bien, Ana. ¿Tú eres seguidora aficionada al tema del fútbol un poquito? ¿Me tienes Bueno, contado algo así entre pasillos? Sí, de que enseñes un poco al efectivamente. deporte, tu novia, tu familia. Efectivamente, sí, tengo mucha gente cercana que es muy deportivista y por lo tanto pues le tengo mucho cariño a ese equipo. Lo tenemos igual este año. Bueno. ¿Va a seguir el Depor? ¿Jugaremos en segunda? ¿Cómo está la cosa? Vamos a jugar bien, ¿no? Intentaremos estar el año que viene en primera, Muy bien. a ver qué tal. Bueno, Ana, vamos a extraer aquí una papeleta del primer premio. El primer premio es una bicicleta de la mano de Biciocon. Vamos a dar un spot publicitario primero para conocer la firma comercial que nos hace la donación de la bicicleta y luego Ana va a proceder a sacar el nombre. Vamos con el vídeo de Biciocon. Biciocon es todo un referente en Galicia en lo que se refiere al mundo de la bici, porque además de su amplio stock, con más de 1000 bicis en diferentes tallas y modelos, tenemos todo tipo de accesorios y una planta dedicada al textil. Te ofrecemos también un completo servicio de taller. No le des más vueltas y súbete ya a Biciocon en Pontareas, Pontevedra y Vigo. Conocemos ya la firma comercial, gracias a Biciocon por facilitar este premio. Vamos a proceder a extraer, voy a repetir otra vez, aquí están todos los nombres de las personas que han votado y que le han dado al me gusta en Facebook. Tenemos un pequeño problema, que no están doblados y se ven los nombres. Entonces, Ana, cuando vayas a extraer ahora aquí, en vez de hacer así, meter para que se vea el nombre, para que no tengamos confusiones, Ana va a coger así de lado, coge una papeleta y mirar y eso. ¿De acuerdo, Ana? Perfecto. Muy bien, cuando quieras. Primer premio a nombre y a cargo de la papeleta que extrae Ana. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y el premiado es Pedro Conde Martínez. Pedro Conde Martínez. Puedo decir que casi me siento emocionado. ¿Sabes por qué? Porque este niño, aunque a lo mejor da lugar a confusión hoy aquí en el programa, este niño, de los 2000 que hay aquí, se da la casualidad que es un niño que es de Rivadavia y que es un seguidor de Chute y Gol, que no conozco a casi nadie. En cambio, este Pedro Conde Martínez, ponlo ahí otra vez en pantalla si podemos, y si no, nuestro editor lo pone aquí abajo. Pedro Conde Martínez, de Rivadavia, se lleva la bicicleta de Biciocon. Enhorabuena. Muy bien, Ana. Vamos a ver qué pasa. Lo guardamos, la guardo yo. Pedro, Kencho iba a decir a ti, es increíble que se tocara esta bicicleta de Biciocon, que esta bicicleta que va para Ourense. Una cosa muy importante, es que me he olvidado de una cosa muy importante. A ver si van a llamar dentro de un año. Solo hay de plazo 24 horas, o sea que Pedro Conde tiene que llamar como máximo hasta mañana a las 9 de la noche. Vamos a ver si ahora es una chica. Venga, vamos a ver si hay vamos suerte. allá. Segunda extracción para el fin de semana de turismo rural. Nada, no le ha tocado una chica. El premiado es Enrique Avilés. Pues se da la circunstancia también que este Enrique Avilés
también lo conozco yo personalmente, digo del programa, es un señor que juega a su hijo en el Alondras de Cangas y él del sur de Galicia, de la villa de Cangas. Es increíble, no me lo puedo creer, de que de los 2000 conozco a 5 a 10 y le ha tocado a él. Bueno. No ha habido trampa. Suerte que han tenido. No, ha por habido mi trampa. parte, desde luego que no. Muy bien, pues enhorabuena, decir y recordar que si Pedro Conde o Enrique Avilés nos llaman, yo no voy a ir a su casa a decirle que le ha tocado. Tenéis que llamar, tenéis un plazo de 24 horas. Muchísimas gracias, Ana. Nada, ¿Algo placer. que decir? ¿Otra despedida de algo? Nada, todos vosotros muchas gracias por ofrecerme una oportunidad de venir aquí. Ana es una chica que habitualmente en Chute y Gol, a pesar de tener su trabajo, su programa siempre muy ocupada con sus quehaceres, hay que comentar una cosa, que incluso ella misma se ocupa a veces de acicalarse y ponerse guapa, porque a veces los medios no son todo lo que tienen que ser. Pero ella, maquillada o sin maquillar, es una chica apuesta, maja y con buen corazón. Lo digo yo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta otra. Chao, guapa. Gracias, hasta Chao. luego. Como siempre, con esta música que me encanta, porque yo aparte de gustarme el deporte, me gusta la música, vamos a despedirnos del Chute y Gol durante esta temporada. Decirte que nos vamos a despedir con un vídeo donde se van a ver aquellos goles más votados por el público, por los espectadores durante la temporada. Este vídeo realizado por el editor Solpizo con aquellos goles más votados, como digo, en Chute y Gol. Gracias por seguirnos, por apoyarnos durante todo el año. No queda ya nada que decir, solamente una cosa. Espero y deseo que la próxima temporada sigamos con Chute y Gol a través de la pequeña pantalla. Perdón, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima temporada, como digo, ahí, en tu casa. Chute y Gol nos mueve la pasión. Gracias y muy buenas tardes. ¡Feliz verano! Cuidado con la playa y con el río y con no quemarse. Y aquellos niños que tienen que estudiar un poquito para recuperar en septiembre, les deseo toda la suerte. Nos vemos. Os quiero. Muy buenas tardes.